A pesar de tener en cuenta que el trabajo de Kamal Salibi, sobre todo en su primer libro, La Biblia viene de Arabia, resulta imprescindible para cualquiera que desee adentrarse de forma seria en la geografía profética, no podemos por menos de resaltar aquí nuestras discrepancias con el autor libanés. En primer lugar, resulta inadmisible que a estas alturas un investigador siga utilizando el término Biblia o la expresión relato bíblico, cuando al hacerlo está amputando el relato profético y reduciéndolo a un apaño de judíos. Pero más inadmisible aún resulta que Salibi, que habla de profetas y continuamente hace referencia en su método a la lengua árabe, no mencione ni siquiera de pasada el Corán que le fue revelado al profeta Muhammad y que hasta hoy se conserva en la lengua árabe, la lengua en la que descendió a los hombres. Esta deshonestidad por parte de Salibi es la misma que utilizan sus detractores a la hora de criticar su trabajo y su método. Y esta crítica que hacemos al trabajo de Salibi va acompañada, y es consecuencia de la actitud anómala que toma Salibi con respecto a los textos bíblicos. No existen tales textos. Las tablas que le fueron entregadas y no inspiradas al profeta Musa, hace miles de años que desaparecieron, aunque los judíos hayan intentado a lo largo de la historia recuperarlas, inventando situaciones milagrosas en las que de repente aparecen en algún arca, o algún personaje o profeta inventado habría memorizado el texto contenido en esas tablas y de esta forma se habría restaurado el escrito original. Lo que tenían los masoretas encima de sus mesas de trabajo no era el texto contenido en las tablas de Musa, sino escritos reinventados una y otra vez a los que se fueron añadiendo historias de personajes y familias judíos que nunca han existido. Nunca hubo un profeta llamado Daniel. Cualquier investigador familiarizado con la lengua árabe caerá en la cuenta de que el término Daniel se compone de la palabra Dan y el sufijo el. Dan significa en árabe cercano, entre otros significados, y el o il hace siempre referencia a Dios, a Alá, como es el caso de Israel o Ismail. Por lo tanto, tenemos que Daniel significa el cercano a Dios, el íntimo de Alá, el mismo significado que Khalil, el amigo de Alá. Sabemos por el Corán que ese amigo íntimo era Ibrahim, y esta es la verdadera identidad a la que hace referencia el término Daniel. Por lo tanto, los textos que vocalizaron los masoretas no tienen nada que ver con el contenido de las tablas que se le entregaron a Musa. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en el Génesis. Los primeros capítulos de este libro no forman parte de las tablas, sino que antes bien constituyen parte de lo que le fue revelado a Ibrahim. Son versículos en los que se habla de la creación de los cielos y de la tierra y de cuánto en ella hay, y eso fue, como nos informa el Corán, lo que se le mostró a Ibrahim. Y lo que viene a continuación son historias rocambolescas que nada tienen que ver con la ley o los principios de la organización social, política y económica, que constituyen el texto de las tablas. Se mencionan con detalle los engaños entre Jacob y Esaú, propiciados por su madre, historias de personajes que ni siquiera son considerados en este libro como profetas con una misión profética. Para que mencionar el libro del Éxodo, donde teóricamente se le relata a Musa lo que ya ha vivido, Moisés vuelve a Egipto, Moisés y Aarón ante Faraón, o para que mencionar el Levítico, que es un manual sacerdotal mágico. Y lo mismo sucede con el libro de Números, donde aparecen capítulos tan absurdos cuando se intenta hacer creer que estos textos forman parte de las tablas de Musa. Y por último, el Deuteronomio, donde de nuevo se le relata a Musa lo que ya ha vivido, su propia historia personal e incluso su propia muerte. Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Joreb, omisión de los 12 espías. Y cuando abrimos el Antiguo Testamento, es esto con lo que nos encontramos: Génesis, libro primero de Moisés; Éxodo, libro segundo de Moisés; Levítico, libro tercero de Moisés; Números, libro cuarto de Moisés; y Deuteronomio, libro quinto de Moisés. ¿Dónde está, pues, el texto de las tablas? Más aún, ¿por qué se incluye en el Antiguo Testamento el libro de Ester o de Nehemías o de Esdras? ¿A quién se les reveló estas historias? ¿Quién recibió la inspiración para escribir el libro de los reyes? Por lo tanto, si realmente Salibi realizó el trabajo de los masoretas para cotejarlo con el de ellos, en realidad lo que llevó a cabo fue un trabajo estéril, pues lo que cotejó fue, simplemente, una falsificación. Más también es deshonesto Salibi cuando obvia el hecho de que los masoretas utilizaron su trabajo de vocalización para cambiar, borrar y añadir todo lo que consideraron inapropiado o peligroso para sus intereses.
No olvidemos que los masoretas realizan su trabajo fundamentalmente durante los siglos 9 y 10, 2 siglos y medio más tarde de que se estableciera el Islam y se hubiera completado el texto coránico. Por lo tanto, los masoretas utilizaron el Corán y la lengua árabe para generar un nuevo texto bíblico. El trabajo de Salibi es importante porque reestablece parte de la geografía profética, situándola en el actual Yemen. Mas Salibi no ha sido el único que ha realizado este trabajo de reestructuración histórica y geográfica. El historiador sirio, Ahmad Daud, va más allá, haciéndonos caer en la cuenta de que el Yemen no solo es parte del escenario profético, sino que además es el centro en el que se originó el hombre, el centro en el que se produjo el lenguaje conceptual humano, el centro en el que se fueron desarrollando las técnicas necesarias para la vida de este hombre en la tierra, como los sistemas de construcción, la metalurgia, la ganadería, la agricultura. Más todavía queda otro punto a resaltar, otra deshonestidad por parte de Salibi. ¿Por qué esos expertos judíos occidentales despreciaron de forma tan irracional su trabajo? ¿No le pareció sospechoso? Más resulta este hecho relativamente lógico, si tenemos en cuenta que todo el trabajo de los judíos ha sido el de encubrir la verdadera identidad judía, la verdadera identidad de los Banu Israel, o hijos de Israel. Se trataba, en primer lugar, de separarse de su origen árabe, alejarse del territorio al que llegaron con su profeta hace miles de años, el Yemen. Para ello, tenían que inventar una geografía profética que los situase a más de 3000 kilómetros de su origen. Más también era necesario crearse su propia lengua, el hebreo. Quizás haya alguien que pueda explicar lo que significa esta palabra, pues los judíos iban tomando nombres y más nombres con los que identificarse. Judíos, israelitas, hebreos, son una etnia, son una comunidad religiosa. La ambigüedad, revolver las aguas, enturbiarlas, generar una espesa neblina, es un arte en el que desde sus comienzos han destacado estos, que cada cual elija el nombre que más le convenga. Sin embargo, la lengua original es el árabe, la lengua madre de la que surgirán las primeras derivaciones, el siriaco y el fenicio, estas últimas lenguas nacidas en el norte de Arabia. Y de estas derivaciones se irán desarrollando otras muchas, como el acadio, el persa, el griego, el latín, etc. Más la falsificación más perturbadora de cuantas han llevado a cabo los judíos a lo largo de la historia ha sido la de hacer pasar un tratado político-militar por una religión. En el judaísmo no hay trascendencia, no hay ninguna referencia a la vida del más allá, al juicio, al jardín o al fuego. El judaísmo es la manifestación de una ideología de poder. Jehová no es el Dios de los hombres, sino el Dios de los judíos, y su trascendencia no va más allá de la vida terrenal y de sus delicias. El trabajo lingüístico de Salibi es importante, aunque no concluyente. Como él mismo apuntó en numerosas ocasiones, haría falta que la estéril arqueología que se ha llevado a cabo en Palestina se trasladase a Arabia Occidental, sin olvidar incluir en el concepto de Arabia Occidental la parte oriental de África, el otro lado del actual Mar Rojo. Organizaciones judeo-rabínicas como la masonería, que actúan a través de los estados franceses, británicos y estadounidenses, llevan décadas robando y escondiendo las huellas, los restos de esa geografía y de esa historia proféticas. Ahora, con la excusa de la guerra en el Yemen, lo están destruyendo todo.